¿Alguna vez has sentido dentro de ti una voz silenciosa, una señal que parece venir de lo más profundo de tu ser, pero que no sabes cómo interpretar? Y si te dijera que esa voz, esa intuición que a menudo ignoras o dudas, es en realidad un canal directo por el cual Dios te está hablando hoy mismo? Y si te dijera que Dios no solo habla a través de profetas o milagros visibles, sino también por medio de ese susurro interno, esa certeza inexplicable que puede cambiar el rumbo de tu vida, transformando tus dudas en claridad y tus temores en fe inquebrantable. En este video descubrirás un secreto oculto, un poder espiritual que muy pocos conocen y que es capaz de revolucionar tu manera de vivir. Porque la intuición no es un simple sentimiento, sino una herramienta divina, una forma de comunicación celestial diseñada para guiarte en los momentos más oscuros y difíciles. Reflexiona conmigo un instante. ¿Qué pasaría si dejaras de ignorar esa voz interna? Si en lugar de temerla o descartarla, la escucharas con fe y atención. La intuición es un misterio que muchos han tratado de explicar, pero pocos han aprendido a reconocer como un verdadero mensaje de Dios. ¿Será que ese impulso repentino que sientes es solo tu mente, o es la voz de Dios intentando revelarte un camino, una respuesta, una bendición? Durante los próximos minutos te llevaré en un viaje de revelación espiritual, donde aprenderás a distinguir esa voz divina, a entender sus señales y a fortalecer tu relación con Dios a través de esta conexión única. Descubrirás por qué muchas personas pierden bendiciones porque no saben interpretar su intuición y cómo tú puedes cambiar ese destino. Antes de comenzar, te invito a que en los comentarios escribas la frase "Paz en Cristo", porque ese pequeño acto ya es una declaración de tu compromiso con la fe y con la apertura a recibir este mensaje tan poderoso. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que más personas que necesitan escuchar esta palabra puedan encontrar este canal y ser bendecidas. Gracias por ser parte activa de esta comunidad. Te felicito por tu valentía y deseo de crecer espiritualmente, porque muchas personas no se atreven a buscar estas señales profundas y transformadoras. Recuerda que muchas personas no tienen una iglesia cerca o un guía espiritual, y este canal es un refugio para ellos. Por eso es tan importante que tú participes desde ahora, comentando, compartiendo y suscribiéndote para que la luz de Dios siga llegando a más corazones necesitados. No olvides que la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Ahora, prepárate para comenzar este estudio profundo y revelador sobre cómo Dios te habla a través de tu intuición. Comencemos juntos este camino. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos numerosos ejemplos que muestran cómo Dios utiliza medios sutiles para comunicarse con sus hijos, y la intuición es uno de ellos. La intuición, esa voz interna que nos mueve, no es un invento humano ni una simple corazonada al azar. Es en esencia una forma en la que Dios nos habla, un canal divino que conecta nuestro espíritu con su sabiduría eterna. Un pasaje que nos invita a reflexionar sobre esto es el relato de Samuel en 1 Samuel 3. Samuel era un niño dedicado al servicio del Señor, pero aún no reconocía la voz de Dios. Sin embargo, cuando Dios comenzó a llamarlo, Samuel no comprendía de inmediato. Fue gracias a la paciencia y guía de Elí, su mentor, que aprendió a escuchar y a discernir la voz de Dios en medio del silencio. Este relato nos muestra que la intuición puede ser esa voz que llama a nuestro corazón, pero que debemos aprender
a reconocer y no confundir con nuestros propios pensamientos. La enseñanza aquí es clara. Dios habla, pero muchas veces no con truenos ni señales visibles, sino con una voz tenue, suave, que se siente más que se oye. Este susurro espiritual nos impulsa, nos guía y nos alerta ante decisiones importantes. Si no prestamos atención, podemos perder la dirección que Dios quiere darnos. En la vida diaria, a menudo nos enfrentamos a decisiones complejas y a caminos inciertos. La intuición se presenta entonces como esa sensación profunda, ese sentir que algo es correcto o no, sin que haya una explicación lógica o racional aparente. Es Dios actuando en nuestro interior, usando un lenguaje espiritual que no siempre entendemos, pero que está lleno de propósito. Sin embargo, una pregunta importante surge aquí. ¿Cómo podemos saber que esa voz interior es realmente Dios y no solo nuestro propio deseo, miedo o imaginación? Esta es una interrogante vital, porque no toda intuición tiene origen divino. Algunos impulsos pueden ser engañosos, producto de emociones pasajeras o deseos personales que buscan distraernos o desviarnos del camino. Para discernir esta diferencia, la Biblia nos ofrece varios principios que debemos considerar. Primero, la voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Ninguna intuición que contradiga la Escritura puede ser tomada como mensaje divino. Por eso, el estudio constante de la Biblia y la oración profunda son fundamentales para aprender a interpretar correctamente lo que sentimos. Segundo, la voz de Dios produce paz y certeza en nuestro corazón, incluso si el camino que nos indica es difícil. Cuando la intuición proviene de Él, trae consigo un consuelo inexplicable, una tranquilidad que supera cualquier duda o temor. Tercero, Dios confirma sus mensajes a través de circunstancias, personas sabias o señales que refuercen lo que intuimos. No se trata de actuar impulsivamente, sino de buscar confirmación en el Espíritu Santo y en la comunidad de fe. Este proceso de discernimiento no es sencillo, pero es esencial para no caer en confusiones ni errores. A menudo, nuestra mente humana quiere respuestas inmediatas, pero Dios opera en tiempos perfectos y a través de medios que requieren fe y paciencia. Por eso, cuando sientas esa intuición especial, esa voz interior que te mueve, te invito a que no la ignores ni la descartes. Más bien, preséntala a Dios en oración, pídele sabiduría para entenderla y confirma si está alineada con su voluntad. La historia de José en el libro de Génesis es otro ejemplo poderoso. José tuvo sueños e intuiciones que no comprendía en su momento, pero que luego se revelaron como la dirección divina para salvar a su familia y a todo un pueblo. A pesar de las dificultades y traiciones, José confió en esa voz interior y en la guía de Dios, lo que transformó su destino y el de muchos. Tu vida también puede ser transformada si aprendes a escuchar y obedecer esa voz interior que Dios usa para hablarte. La intuición no es solo una habilidad humana, es un regalo espiritual que te conecta directamente con el corazón de Dios. En este punto, quiero recordarte algo muy importante. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que Dios está hablándote, a través de esta palabra, no olvides suscribirte a este canal. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu conexión con este ministerio y ayudando a que más personas puedan ser guiadas y bendecidas. Recuerda que la intuición es una herramienta poderosa, pero debe ser cultivada y protegida. La duda y el miedo pueden nublarla, pero la fe y la obediencia la fortalecen. Así que no te desalientes si al principio te cuesta reconocerla o confiar en ella. Con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, aprenderás a discernir claramente esa voz que Dios pone en tu corazón.
Te invito a meditar sobre esto mientras seguimos adelante en este viaje espiritual. No estás solo en esta búsqueda. Dios está contigo, hablándote a través de cada susurro, cada pensamiento, cada intuición. Permítete escucharle y verás cómo tu vida empieza a cambiar de una manera profunda y maravillosa. Cuando Dios habla, a través de la intuición, lo hace con un propósito claro: guiarnos hacia su voluntad perfecta y protegernos de los peligros que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Esta comunicación espiritual es una manifestación del amor incondicional de Dios, que no quiere que caminemos a ciegas ni que nos perdamos en el camino. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Este mandato nos revela que la intuición es un camino por donde Dios nos conduce cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestra razón humana. La fe activa abre un canal para recibir la dirección divina, y la intuición es uno de los medios más sutiles y efectivos para ese fin. Pero ¿cómo podemos entrenar nuestro espíritu para sintonizar esa voz interior? La respuesta está en la práctica constante de la comunión con Dios. La oración diaria, la lectura meditativa de la Biblia y el silencio interior son fundamentales para crear un espacio donde Dios pueda hablar con claridad. Así como un músico afina su instrumento para que cada nota sea pura y perfecta, también nosotros debemos afinar nuestro espíritu para captar con precisión lo que Dios quiere decirnos. Una parábola que ilustra este principio es la del sembrador, narrada en Mateo 13. El sembrador arroja la semilla, pero solo en la tierra buena la semilla crece y da fruto. Nuestro corazón es esa tierra. Si está lleno de ruido, preocupaciones o impurezas, la voz de Dios a través de la intuición no podrá florecer en nosotros. En cambio, si cultivamos un corazón limpio y abierto, Dios puede sembrar sus mensajes y revelaciones que nos llevan a una vida abundante. Pero entrenar el oído espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana. En ocasiones, la intuición de Dios puede parecer contradictoria o incluso alarmante porque nos llama a salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, el llamado a perdonar a alguien que nos ha herido profundamente o a confiar en él para una decisión económica difícil. En esos momentos, nuestra mente racional puede dudar o resistirse, pero la intuición es el eco de la voz de Dios que nos invita a avanzar con fe. Es importante destacar que la intuición no siempre nos lleva por caminos fáciles. A veces es una invitación a la transformación interior, a dejar atrás hábitos o relaciones que nos alejan de la voluntad divina. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. La clave está en aprender a escuchar con el corazón, no solo con la mente, y aceptar que Dios a veces nos guía por senderos que no entendemos de inmediato. Un ejemplo claro de esta verdad es la historia de Abraham, quien recibió un llamado divino para dejar su tierra y su familia y dirigirse a un lugar desconocido. Génesis 12. La obediencia a esa intuición fue el inicio de una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Abraham confió en la voz interna que Dios puso en su corazón, aun cuando no sabía a dónde lo llevaría. Esa misma voz sigue hablando hoy en día a quienes están dispuestos a escuchar. La diferencia está en la respuesta que cada uno de nosotros da a ese llamado interior. Algunos la ignoran por miedo o incredulidad. Otros la aceptan y experimentan el poder transformador de Dios en sus vidas. Quiero recordarte que no estás solo en esta experiencia. La Biblia dice en Isaías 30:21 que cuando doblamos a la derecha o a la izquierda, escucharemos una voz detrás de nosotros que dirá: «Este es el camino, síguelo».
Esa voz es la misma intuición que Dios usa para hablarnos. Si estás en ese momento de incertidumbre, busca esa voz interior con fe y apertura, y verás cómo te guía hacia la paz y la claridad. Antes de seguir con el próximo bloque, quiero invitarte a suscribirte a este canal. La intuición que Dios coloca en tu corazón puede ser fortalecida a través de este ministerio, y tu suscripción no solo te mantendrá conectado con enseñanzas que edificarán tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas divinas. Recuerda que tu participación activa en este canal es una forma de obedecer y apoyar la obra de Dios en esta era digital. No es solo un clic, es un compromiso espiritual. Gracias por estar aquí y ser parte de esta familia de fe. En el corazón de la Biblia encontramos numerosos relatos donde Dios se comunica con sus siervos a través de señales sutiles, momentos de inspiración y convicciones internas que hoy podríamos llamar intuición. Un ejemplo notable es el profeta Samuel, quien escuchó la voz de Dios llamándolo en medio de la noche. 1 Samuel 3. Aunque inicialmente confundido, Samuel aprendió a discernir ese llamado que no era una voz audible, sino un llamado interior que despertaba su espíritu. Esta historia nos enseña que la intuición es una forma legítima y poderosa de revelación divina. Dios no siempre necesita manifestarse con grandes señales o milagros visibles para ser escuchado. Muchas veces, Él susurra en el silencio de nuestro corazón, y la capacidad de escuchar ese susurro es un don espiritual que todos podemos desarrollar. La clave está en la disposición a estar atentos y receptivos. El Salmo 46:10 nos invita a «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En esa quietud, en ese silencio interior, la voz de Dios se hace más clara. Nuestra vida moderna, con su constante ruido y distracciones, muchas veces impide que escuchemos esta voz. Por eso, hacer espacio para el silencio y la meditación es vital para que la intuición divina florezca. La intuición también se manifiesta a través de una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, la Biblia habla de la paz de Dios, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una seguridad interna que nos confirma que estamos en el camino correcto. Cuando sentimos esa paz al tomar una decisión, podemos estar seguros que es Dios hablándonos a través de nuestra intuición. Sin embargo, también existen momentos en los que la intuición nos alerta de un peligro o nos muestra una advertencia. El Espíritu Santo puede usar esta facultad para protegernos, y es responsabilidad nuestra aprender a distinguir entre una intuición que viene de Dios y la que viene de nuestros propios temores o deseos. Para ello, la palabra de Dios es nuestra guía segura. En 1 Juan 4:1, se nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto aplica también a la intuición. Si una corazonada nos lleva a la paz, a la justicia, al amor y a la verdad, entonces es un mensaje divino. Pero si genera confusión, miedo paralizante o nos incita a actuar en contra de los principios bíblicos, debemos desecharla. Por eso, la formación espiritual y el conocimiento bíblico son imprescindibles para no ser engañados. La intuición no es un impulso sin sentido, sino una voz guiada por la verdad de Dios, que se fortalece cuanto más nos acercamos a Él. La santidad y la obediencia abren el canal para que la intuición se convierta en una brújula firme en nuestra vida diaria. Jesús mismo nos muestra la importancia de la intuición espiritual cuando dice en Mateo 11:29 que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre no es debilidad, sino una actitud receptiva y sensible a la voz de Dios.
Al cultivar un corazón humilde, nos hacemos instrumentos más disponibles para que el Espíritu Santo nos hable a través de esa voz interior. Quiero que hoy reflexiones profundamente sobre tu disposición a escuchar esa voz que a veces sientes pero dudas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios hable a través de tu intuición? ¿Estás preparado para seguir sus instrucciones, incluso si parecen difíciles o contrarias a tus planes? Antes de avanzar al próximo bloque, quiero recordarte la importancia de suscribirte a este canal. Cada persona que se une fortalece este ministerio y permite que más hermanos reciban esta enseñanza. No es solo una acción digital, sino un acto de fe que ayuda a expandir la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Sí, ya estás suscrito, te felicito y te animo a seguir creciendo en esta comunidad espiritual. Si no, considera que estar suscrito es una señal de compromiso con tu crecimiento espiritual y un acto de obediencia a Dios, quien desea hablarte a través de medios como este. La Biblia nos presenta a José, hijo de Jacob, como un ejemplo vivo de alguien que escuchó y siguió la voz interior que Dios le enviaba, incluso cuando esa voz no era fácil de comprender o parecía contraria a la lógica humana. José tuvo sueños que le mostraban un futuro prometedor, pero también enfrentó muchas pruebas. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y permaneció en esas situaciones por años. Sin embargo, en cada paso de su vida, esa intuición, guiada por Dios, lo sostuvo. Dios hablaba a José a través de sueños, pero también a través de una convicción interna que lo mantenía firme en medio de la adversidad. Este relato nos enseña que la intuición no es solo un regalo para tiempos de calma, sino que es fundamental cuando enfrentamos tormentas. ¿Cuántas veces tú, querido hermano, te has sentido perdido sin saber qué camino tomar? Dios puede estar hablándote justo en esos momentos a través de una voz interior que quizás no entiendes del todo, pero que es verdadera. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Eso implica ceder el control y abrir el oído espiritual para escuchar su guía. Incluso cuando nuestras emociones nos confunden, la intuición que viene de Dios trasciende la razón humana y nos conecta con una sabiduría celestial. Sin embargo, para discernir esa voz, necesitamos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios y mantenernos en oración constante. Así como José interpretaba sueños con la sabiduría que Dios le daba, nosotros debemos buscar esa misma claridad espiritual para interpretar las señales que Dios pone en nuestro corazón. En el Evangelio de Juan 10, 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esto nos muestra una relación íntima. Escuchar la voz de Dios es señal de pertenecer a Él. Esa voz puede manifestarse como una intuición, un pensamiento que insiste, una paz que confirma o incluso una inquietud que nos alerta. Hoy te invito a que te observes con sinceridad. ¿Estás escuchando esa voz o la estás ignorando porque parece pequeña, sutil o porque la lógica humana la rechaza? Quizás el mayor desafío para ti sea creer que Dios te habla de esta forma, y esa incredulidad puede cerrarte la puerta a bendiciones y dirección. En medio de las dificultades, nuestra intuición divina puede ser la linterna que ilumina el camino en la oscuridad. No permitas que el ruido del mundo, ni el temor o la duda apaguen esa luz. Dios quiere guiarte personalmente y de manera profunda, y para eso utiliza un canal que muchos desprecian: tu intuición. Quiero que medites en esta verdad. El poder de discernir la voz de Dios a través de tu intuición puede cambiar tu destino. Puede abrir puertas que creías cerradas, puede fortalecer tu fe
y puede darte la confianza para enfrentar cada día con esperanza y seguridad. Recuerda que, como te mencioné antes, la penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave poderosa para desbloquear bendiciones en tu vida. Por eso te invito a permanecer atento y receptivo. Antes de seguir, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad. La suscripción de cada hermano es vital para que más personas necesiten de esta enseñanza y puedan recibir un mensaje que les cambie la vida. Al suscribirte, no solo apoyas este ministerio, sino que también te comprometes con tu propio crecimiento espiritual. Si aún no lo has hecho, te animo a hacerlo ahora. Si ya formas parte de esta familia espiritual, te felicito por tu compromiso. La fidelidad a la palabra de Dios se refleja también en acciones como esta. Pensemos en el profeta Samuel, un hombre que desde niño aprendió a reconocer la voz de Dios en medio del silencio. En 1 Samuel 3 encontramos un momento crucial en su vida, cuando Dios le llama por primera vez, y Samuel no logra distinguir claramente quién lo estaba llamando. Su respuesta inicial fue de duda y confusión, hasta que el sacerdote Elí le enseñó a estar atento y a responder a esa llamada divina. Este relato nos invita a reflexionar sobre un punto esencial. Muchas veces, cuando Dios nos habla a través de la intuición, esa voz no es fuerte ni clara de inmediato. Es una voz suave, un susurro, un llamado que requiere de nuestra atención y disposición para ser escuchado. Dios no siempre habla con estruendo. Su comunicación puede ser sutil, y por eso necesitamos estar entrenados para no ignorar esos signos. La vida cotidiana está llena de distracciones, ruidos, preocupaciones, y es fácil dejar pasar esas señales internas que nos indican que Dios está intentando guiarnos. Pero si nos detenemos y abrimos el corazón con humildad y paciencia, esa voz se volverá más clara y poderosa. Para los creyentes, entender que la intuición puede ser un instrumento de Dios es fundamental. No debemos confundirla con simples impulsos o deseos personales, sino más bien discernirla a la luz de la palabra y la oración. Como dice la Escritura en Hebreos 5:14, los maduros en la fe ejercitan el discernimiento y pueden distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. A veces, la intuición puede presentarse como un sentimiento de paz o inquietud respecto a una decisión que debemos tomar. En otras ocasiones, es un pensamiento repetitivo que nos impulsa a actuar en cierta dirección. La clave está en saber reconocer esa señal como un mensaje divino y no una mera coincidencia o imaginación. En el libro de Isaías 30:21 se nos dice: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, anda por él. Esa palabra que nos guía puede llegar a través de la intuición y está siempre acompañada de paz, no de confusión o temor. Querido hermano, si alguna vez has sentido una voz interior que te urge a cambiar, a perdonar, a avanzar o a esperar, no la ignores. Esa puede ser la voz de Dios hablándote a través de tu intuición. Dios quiere que su guía sea tu compañera constante, especialmente en tiempos de incertidumbre. Es importante también entender que la intuición guiada por Dios nos protege de peligros invisibles. Tal vez te has preguntado por qué sentiste de pronto una resistencia inexplicable para tomar una decisión o seguir un camino. Eso es la sabiduría divina actuando para evitar que caigas en trampas o dificultades que no puedes ver con tus propios ojos. Por eso, cultivar esta sensibilidad espiritual es vital para caminar con seguridad y confianza. La práctica diaria de la oración, la lectura de la palabra y la meditación en ella
nos abren los canales para escuchar con claridad esa voz interna. Además, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en esta tarea. Él es nuestro consolador, nuestro guía en toda verdad. A través de él, la intuición se convierte en un instrumento que nos fortalece y nos orienta en cada paso que damos. Antes de seguir adelante, te invito a meditar en la relación que tienes con el Espíritu Santo. ¿Le das espacio para hablar en tu vida? ¿Confías en esa voz que te guía incluso cuando no entiendes el porqué? La respuesta a estas preguntas puede ser el inicio de un despertar espiritual que transformará tu existencia. Recuerda que cada enseñanza de este video es una llave para desbloquear bendiciones profundas y una conexión más íntima con Dios. No pierdas la oportunidad de crecer en esta comprensión. Al concluir este bloque, quiero recordarte lo importante que es la suscripción a nuestro canal. La comunidad crece gracias a cada persona que se compromete con su fe y decide recibir este alimento espiritual regularmente. Si aún no eres parte de esta familia espiritual, suscribirte es abrir una puerta a la guía divina continua. Si ya lo hiciste, agradecemos tu fidelidad y tu compromiso con el crecimiento espiritual, personal y colectivo. En el Evangelio de Mateo 14, 22, 33, encontramos la historia de Pedro caminando sobre el agua. Este pasaje es un ejemplo profundo del poder de la fe, la intuición y la conexión con Dios. Cuando Jesús llama a Pedro a salir de la barca y caminar sobre el mar, Pedro siente una mezcla de temor y confianza, de incertidumbre y valentía. Lo que hizo que Pedro lograra esa hazaña no fue solo su fuerza física, sino su capacidad de escuchar y obedecer una voz interior que provenía del Señor. Esta historia es una poderosa metáfora para nuestro caminar espiritual diario. Muchas veces Dios nos llama a salir de la barca, a ir más allá de nuestra zona de confort, a actuar conforme a una intuición que no siempre tiene explicación lógica. Pero para lograrlo, necesitamos mantener la mirada fija en Jesús, es decir, confiar plenamente en esa guía divina que nos habla a través de nuestra intuición. Pedro comenzó a hundirse cuando apartó su mirada de Jesús y se dejó dominar por el miedo y la duda. Esto nos muestra la importancia de la fe como un sostén indispensable para escuchar y seguir la voz de Dios en nuestro corazón. La intuición sin fe puede confundirse con emociones pasajeras, pero cuando está fundamentada en la confianza en Dios, se convierte en una luz que guía en medio de las tormentas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias dudas y temores pueden bloquear la comunicación divina en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interior que te impulsa a actuar, pero la has ignorado por miedo? ¿Cuántas bendiciones has perdido porque no confiaste plenamente en el poder de Dios obrando a través de tu intuición? En 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra es fundamental para entender que la intuición guiada por Dios está impregnada de valentía y autoridad espiritual. No es una señal de debilidad ni de incertidumbre, sino un don que fortalece y anima a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. El llamado hoy es a no dejar que el miedo apague esa voz interna que Dios utiliza para hablarte. Al contrario, es momento de alimentar tu fe y tu sensibilidad espiritual para que esa intuición se convierta en un canal cada vez más claro de comunicación con el Padre Celestial. Además, debemos tener en cuenta que la intuición que proviene de Dios siempre estará alineada con su palabra y con el Espíritu Santo. Por eso es vital que mantengamos una vida de oración constante y estudio bíblico para discernir si esa voz interior es realmente de Dios
o si es producto de nuestro propio deseo o engaño. Permitir que la fe actúe sobre nuestra intuición es una forma de caminar en obediencia y en comunión con Dios. Así como Pedro confió en Jesús y logró lo imposible, tú también puedes superar los obstáculos que te frenan y avanzar hacia las promesas que Dios tiene para ti. Al tomar esta decisión de confiar en la guía divina, estarás abriendo la puerta a un cambio profundo en tu vida. Estarás permitiendo que Dios te use como instrumento de su paz y su poder para cumplir con el propósito para el que fuiste creado. Querido hermano, que esta enseñanza te fortalezca hoy y te anime a dar ese paso de fe que muchas veces has postergado. Recuerda que no estás solo. El Señor camina contigo y su voz te sostiene en todo momento. Este es el momento para que te decidas a escuchar y seguir esa voz que Dios pone en tu interior. Esa intuición que puede transformar tu vida, protegerte y llevarte hacia un destino de bendición y victoria. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Ser parte de esta comunidad es recibir constantemente alimento espiritual para tu alma. Es abrir un espacio en tu día para crecer y fortalecer tu relación con Dios. Al suscribirte, estarás asegurando que este mensaje llegue a más personas, que como tú, necesitan escuchar la voz del Señor y descubrir el poder que hay en su intuición. No permitas que otros se queden sin esta oportunidad de bendición. Recuerda que en esta comunidad somos una familia de fe y juntos crecemos y nos apoyamos en el camino hacia la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. En el libro de Proverbios 3:5-6 encontramos una invitación clara y directa. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es fundamental para entender la forma en que Dios utiliza la intuición para guiarnos. Cuando confiamos en Dios y dejamos de depender exclusivamente de nuestra lógica o razonamiento, abrimos la puerta para que Él dirija nuestro caminar a través de señales que a veces solo nuestra intuición puede captar. La intuición, en este sentido, es ese susurro divino que nos lleva por el camino correcto, aunque la razón nos diga otra cosa. Es la sabiduría sobrenatural que Dios ha puesto dentro de nosotros para orientarnos, alertarnos y protegernos. Sin embargo, reconocer esa voz interior no siempre es sencillo. Vivimos en un mundo donde el ruido, las dudas y las inseguridades pueden opacar esa guía sutil y delicada. En medio de este caos, aprender a confiar plenamente en Dios se vuelve un acto de valentía y fe. Muchas veces, la intuición nos impulsa a tomar decisiones que parecen ilógicas o riesgosas para el entendimiento humano. Pero es ahí donde la fe actúa como puente entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el pecho que te alerta de un peligro o te anima a seguir adelante? Esa sensación, que a veces desestimamos, puede ser la forma en que Dios te habla. No es un capricho ni un producto de la imaginación. Es un regalo divino que debe ser cuidado, discernido y fortalecido. El apóstol Pablo, en Romanos 8:14, nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto significa que ser guiado por el Espíritu implica estar en sintonía con esa intuición espiritual, esa voz interna que nos advierte y nos orienta. No es un camino de incertidumbre, sino de certeza espiritual que viene del Padre. Además, esta confianza en la intuición divina nos libera de la ansiedad y el miedo que paralizan muchas veces nuestras decisiones. Cuando reconocemos que Dios está al mando y que su Espíritu nos guía,
podemos avanzar con paz y seguridad, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Pero también es importante recordar que esta guía espiritual requiere nuestra cooperación. Dios nos habla, pero necesitamos escuchar con el corazón abierto, meditar en su palabra, orar con humildad y estar atentos a las señales que Él pone en nuestro camino. La intuición no funciona como una voz aislada, sino como un diálogo constante entre nuestra alma y Dios. A menudo en la Biblia, los profetas y siervos de Dios recibían revelaciones que no tenían sentido inmediato para el entendimiento humano, pero que guiaban la historia según el propósito divino. De la misma forma, nuestra intuición puede anticipar situaciones o revelarnos caminos que solo más adelante entenderemos plenamente. Es un misterio divino, una conexión directa entre el cielo y la tierra que se manifiesta en el alma humana. Este vínculo espiritual es la prueba tangible de que Dios no nos ha abandonado, sino que sigue activo, comunicándose con nosotros en la profundidad de nuestro ser. Al fortalecer esta relación con Dios a través de la confianza y la obediencia, la intuición se convierte en una herramienta poderosa para vivir conforme a su voluntad, evitar peligros y aprovechar las oportunidades que Él pone en nuestra vida. Es esencial que siempre comprobemos nuestra intuición con la palabra de Dios, porque aunque la intuición viene del Espíritu Santo, también podemos estar expuestos a engaños o a nuestras propias emociones. Por eso, la Biblia es nuestro ancla firme, el criterio para discernir y validar lo que sentimos en nuestro interior. En este sentido, el estudio constante, la oración y la comunión con otros creyentes fortalecen nuestra capacidad para reconocer la voz de Dios en medio de la multitud de pensamientos que nos asaltan. Si sientes que Dios te está hablando a través de tu intuición, pero aún dudas, te animo a seguir buscando, a persistir en la fe, porque la recompensa de escuchar y obedecer esa voz es inmensa. Recuerda que en esta comunidad te acompañamos en este camino de crecimiento espiritual y cada mensaje está diseñado para ayudarte a descubrir los misterios y secretos que Dios quiere revelarte. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y forma parte de este espacio donde la fe y la esperanza se renuevan día a día. Tu suscripción no solo te beneficia a ti, sino que ayuda a que este mensaje llegue a quienes están en necesidad espiritual. No pierdas esta oportunidad de fortalecer tu intuición espiritual y crecer en tu relación con Dios. Te esperamos en los próximos bloques para seguir profundizando en estas enseñanzas que cambiarán tu vida para siempre. En Juan 10:27, Jesús nos dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esta afirmación no es solo una metáfora, es una verdad profunda sobre la relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, nuestra vida se transforma porque dejamos de caminar a ciegas y comenzamos a seguir el camino que Él ha preparado. La intuición es esa voz que diferencia al verdadero creyente de aquel que solo sigue tradiciones o normas externas. Es el canal por donde Dios revela sus planes y su voluntad, y es el sello de una relación personal con Él. Pero, ¿cómo podemos saber si la voz que escuchamos es realmente la de Dios o solo nuestros deseos disfrazados? Aquí entra la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Dios nos da un espíritu de discernimiento para separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo dañino. La oración constante y la meditación en la Biblia son herramientas que nos ayudan a afinar ese oído espiritual. No podemos olvidar que en el desierto Jesús mismo enfrentó dudas y tentaciones, pero siempre se mantuvo firme en la palabra de Dios.
Eso nos enseña que, aunque la intuición es poderosa, debe estar siempre alineada con la Escritura para no desviarnos. En la vida cotidiana, la voz de Dios puede manifestarse en diferentes formas. Una sensación profunda de paz, un pensamiento repetido, un sueño revelador, o incluso una persona que llega en el momento justo con el consejo necesario. La intuición es el hilo invisible que une todas estas señales para guiarnos hacia el propósito divino. Sin embargo, a menudo ignoramos esta voz por miedo, orgullo o falta de fe. Preferimos confiar en nuestras propias fuerzas o en consejos humanos, olvidando que Dios está dispuesto a hablar si le damos el espacio en nuestro corazón. Es fundamental entender que la intuición espiritual no es un poder mágico ni una mera corazonada. Es un don sagrado que Dios nos ha dado para protegernos, para llevarnos a decisiones que a veces trascienden nuestra lógica. Cuando la seguimos, experimentamos una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos en el camino correcto. La historia bíblica está llena de testimonios donde la intuición guiada por Dios cambió el destino de naciones y personas. José, por ejemplo, en Génesis, tuvo sueños que parecían imposibles de entender, pero que marcaron el camino para salvar a su familia y a Israel. Esa conexión espiritual es la misma que Dios quiere que cultivemos hoy. No temas darle espacio a esa voz interior. Dedica tiempo para escuchar en silencio, para orar sin interrupciones y para buscar en la Biblia respuestas que confirmen lo que sientes. Así fortalecerás tu relación con Dios y tu intuición se volverá cada vez más clara y confiable. La confianza en esta guía divina nos permite enfrentar las pruebas con una seguridad que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios está con nosotros. Es un proceso que requiere paciencia, porque la voz de Dios no siempre es fuerte ni inmediata. A veces es un susurro delicado que debemos aprender a escuchar en medio del ruido del mundo. Pero a medida que perseveramos, esta comunicación se vuelve más fluida y nuestra vida espiritual se enriquece. El resultado es una vida llena de propósito, dirigida por la voluntad perfecta de Dios. Si en este momento sientes que necesitas fortalecer tu intuición espiritual, te invito a continuar con nosotros, a profundizar en estos conocimientos y a dejar que el Espíritu Santo sea tu guía. Y no olvides suscribirte, porque cada nuevo video es una oportunidad para crecer en fe y acercarte más a la verdad divina que Dios quiere revelarte. Juntos podemos descubrir cómo vivir cada día con la certeza de que Dios nos habla, nos guía y nos sostiene a través de nuestra intuición. La palabra de Dios en Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje revela la esencia de la intuición guiada por Dios. Una confianza plena que no se basa en nuestra lógica, sino en la seguridad de que Él está al mando. La intuición espiritual es ese acto de fe donde dejamos de lado nuestra mente limitada para permitir que Dios dirija nuestros pasos. En ese sentido, la intuición se convierte en la manifestación visible de nuestra confianza en Él. Pero ¿cómo se manifiesta esta confianza en la vida diaria? A través de pequeños actos de obediencia, de decisiones basadas no en el temor, sino en la esperanza y en la certeza de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Esta confianza no es algo que surge de la noche a la mañana. Se cultiva con experiencias, oraciones y sobre todo con la entrega constante del corazón.
En ese proceso, Dios nos enseña a discernir entre las voces que nos rodean, que muchas veces intentan confundirnos, y su voz, que siempre es clara y firme. Cuando sientes una inquietud, una duda o un llamado interior, esa es la oportunidad perfecta para practicar esa confianza. No te apresures a tomar decisiones desde la lógica o la desesperación. Detente, ora y escucha. Es importante recordar que la intuición divina nunca nos empuja hacia caminos que contradicen la palabra de Dios ni la ética cristiana. Por eso, una de las claves para fortalecer esta voz interior es estudiar la Biblia, pues en ella está la verdad que ilumina nuestro andar. No todas las decisiones serán fáciles, y muchas veces la intuición puede ser una prueba que Dios pone para ver nuestra fe y nuestra perseverancia. Pero al confiar en Él, estamos seguros de que cada paso es dirigido y protegido. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de esta confianza. Dios le pidió salir de su tierra sin saber a dónde iba, solo guiado por una promesa. Abraham obedeció, y esa obediencia basada en la confianza transformó la historia del pueblo de Israel. Hoy, Dios te está llamando a esa misma obediencia. La voz de tu intuición es la manifestación de ese llamado. No lo ignores ni lo dudes. Escuchar esa voz puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Pero esta confianza también requiere humildad. Aceptar que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios para caminar con seguridad. La humildad abre la puerta para que Dios actúe, para que su Espíritu nos guíe y para que nuestra intuición se fortalezca. Cada día es una oportunidad para practicar esa confianza, para entregarte a Dios y permitir que Él dirija tu camino a través de esa voz interior que muchas veces no sabemos interpretar. La confianza en Dios nos da paz en medio de la tormenta, nos sostiene cuando no vemos el camino y nos da esperanza cuando todo parece perdido. Si en este momento necesitas fortalecer esa confianza y aprender a escuchar la voz de Dios a través de tu intuición, sigue con nosotros en este camino de crecimiento espiritual. Recuerda que tu vida puede cambiar profundamente cuando decides confiar plenamente en Dios y obedecer ese llamado interior. No olvides suscribirte para recibir más enseñanzas que te ayudarán a desarrollar esta confianza y a vivir una vida guiada por la voz de Dios. Juntos descubriremos cómo hacer de la intuición un instrumento poderoso para caminar en fe y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo es el gran consejero que Jesús prometió enviarnos para guiarnos en toda verdad. Él es quien habla a nuestro espíritu y activa esa intuición divina para que podamos discernir la voluntad de Dios en medio de la confusión del mundo. En Juan 14:26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Esta promesa es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras decisiones ni en la búsqueda de la verdad. El Espíritu Santo está disponible para hablarnos a través de esa voz interior que muchos llaman intuición. Sin embargo, reconocer la voz del Espíritu puede ser un desafío. A veces confundimos los deseos personales, las emociones o incluso las influencias externas con esa guía divina. Por eso es crucial aprender a distinguir. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Por eso, la Biblia es nuestro punto de referencia para evaluar lo que percibimos en nuestro corazón. Si algo nos impulsa a actuar en contra de los principios divinos, no viene de Dios. Además, la voz del Espíritu es pacífica, clara y constante. No genera ansiedad ni confusión profunda, sino una tranquilidad inexplicable que se instala en nuestro ser.
el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta guía es una señal de que hemos sido adoptados en la familia celestial y que Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos habla en momentos de gran decisión, sino que también nos guía en lo cotidiano. Esa intuición divina puede manifestarse en pequeñas señales, en un consejo interno, en la paz que sentimos ante una elección. El discernimiento espiritual es una habilidad que se desarrolla a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión diaria con Dios. Al abrir nuestro corazón y mente, hacemos espacio para que el Espíritu actúe y se exprese. Es común que las personas busquen señales externas o prodigios, pero muchas veces Dios prefiere hablar en susurros interiores. Aprender a escuchar esos susurros es la clave para una vida llena de propósito y dirección. En medio de decisiones importantes, la intuición guiada por el Espíritu Santo actúa como un faro que nos conduce por aguas seguras, alejándonos de peligros y errores. Pero también hay momentos en los que Dios nos deja en silencio para fortalecer nuestra fe y paciencia. En esos tiempos, mantener la confianza y la obediencia es una expresión de amor y entrega. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra intuición, descubrimos que nuestra vida comienza a alinearse con el plan divino y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si aún no has sentido claramente esa voz interior, no te desanimes. La persistencia en buscar a Dios con sinceridad abrirá tus oídos espirituales para escuchar con claridad. Sigue cultivando tu relación con Dios, porque solo en esa conexión profunda la intuición se convierte en un canal puro para la dirección divina. Esta es una invitación a abrir tu corazón al Espíritu Santo, a permitir que Él hable en ti y a vivir una vida guiada por la sabiduría celestial. Recuerda que la suscripción a este canal te mantendrá conectado con enseñanzas que te ayudarán a fortalecer esta comunicación divina y a vivir una fe más profunda y consciente. La voz del Espíritu Santo está disponible para ti ahora mismo, esperando que la reconozcas y le permitas guiar cada paso de tu camino. Cuando hablamos de intuición, muchos la relacionan con algo místico o inexplicable. Pero la Biblia nos muestra que es una herramienta divina puesta por Dios en nuestro espíritu para protegernos, guiarnos y darnos sabiduría. El rey Salomón, reconocido por su sabiduría, pidió a Dios entendimiento para gobernar a su pueblo, y esa sabiduría se manifestó también en su capacidad para escuchar esa voz interior que Dios le otorgaba. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto nos revela que la confianza en Dios es fundamental para que esa intuición sea clara y confiable. Hay momentos en que la intuición nos alerta sobre peligros invisibles, nos hace detenernos antes de tomar una mala decisión o nos lleva a actuar con amor y justicia. Esta guía interior es una forma en que Dios nos cuida y protege. Es como un radar espiritual que detecta lo que nuestros sentidos físicos no pueden captar. Pero también la intuición puede ser un canal para recibir inspiración y creatividad. Muchos grandes hombres y mujeres de fe han sentido ese impulso divino que los llevó a crear obras, tomar decisiones valientes o cumplir un llamado especial. Sin embargo, la clave está en discernir si esa intuición proviene de Dios o de nuestro propio ego, deseos o incluso influencias externas negativas. Por eso la oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con hermanos en la fe fortalecen nuestro espíritu y nos hacen más sensibles a la voz del Espíritu. Es importante reconocer que la intuición no siempre es inmediata ni espectacular.
Muchas veces es un susurro, un sentimiento sutil que requiere atención y silencio interior para ser escuchado. Dios utiliza la intuición para guiarnos en el momento preciso, en la hora correcta. Por eso, la paciencia y la obediencia son virtudes necesarias para esperar el tiempo divino y actuar con fe. Cuando ignoramos esa voz interior, corremos el riesgo de alejarnos del plan de Dios y enfrentar consecuencias que pudieron haberse evitado. En cambio, cuando la seguimos, experimentamos paz, crecimiento espiritual y bendiciones que superan lo material. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó la intuición para guiar a sus siervos. José, por ejemplo, tuvo sueños que eran mensajes de Dios, pero también una intuición fuerte que le ayudó a interpretar y tomar decisiones en tiempos difíciles. Dios quiere que experimentes esa misma guía en tu vida diaria. No es una experiencia reservada para profetas o santos, sino para todos los que buscan con sinceridad. Es fundamental entender que la intuición guiada por Dios también puede manifestarse en consejos sabios de personas maduras en la fe, en circunstancias que se alinean perfectamente o en confirmaciones que refuerzan un llamado o decisión. Por eso, escuchar la voz interior debe ir acompañado de un corazón abierto para recibir enseñanzas y señales que Dios coloca en el camino. Dios no solo habla a través de la intuición, sino también a través de la palabra, de la oración y del testimonio de otros. Pero la intuición es ese canal especial que nos conecta directamente con Él en un nivel personal e íntimo. Al fortalecer esa conexión, la vida espiritual se vuelve más clara y firme, y podemos avanzar sin temor, sabiendo que estamos siendo guiados por la sabiduría divina. Para quienes aún dudan o sienten que su intuición no es confiable, la invitación es a buscar más a Dios, a pedirle con fe que active ese sentido espiritual y a estar atentos a los movimientos internos que Él genera. No importa el pasado ni las heridas, el Espíritu Santo puede renovar tu intuición y convertirla en un faro luminoso en medio de la oscuridad. Cada paso guiado por Dios a través de tu intuición es una expresión de su amor y cuidado constante. Permite que esta enseñanza fortalezca tu espíritu y abra un nuevo nivel de comunión con Dios, donde puedas escuchar su voz clara y constante. Este conocimiento te acercará más a la paz verdadera y a un caminar diario lleno de propósito y bendición. En la vida espiritual, aprender a distinguir la voz de Dios en nuestra intuición es fundamental para avanzar con seguridad y confianza. Muchas veces nuestra mente y emociones se mezclan con esa voz interior, haciendo difícil identificar si es Dios quien nos habla o si son simplemente pensamientos pasajeros, miedos o deseos personales. Por eso, la Biblia nos aconseja estar siempre atentos y ser disciplinados en nuestra relación con Dios. En Primera Reyes 19 encontramos la historia del profeta Elías que, después de huir y sentirse abatido, busca a Dios en una cueva. Dios no se manifiesta en un gran viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro suave. Esto nos enseña que la voz de Dios en nuestra intuición muchas veces llega en forma delicada, casi imperceptible, y es en la calma donde podemos escucharla mejor. No hay que confundirse si la voz interior no es estruendosa ni dramática. Al contrario, el Espíritu Santo obra en nosotros con ternura y paz. Por eso es importante crear espacios de silencio y meditación para poder percibir esa voz. Además, nuestra intuición se fortalece con la práctica constante de buscar a Dios en oración, leer su palabra y mantenernos en comunión con otros creyentes.
La palabra es una lámpara a nuestros pies y ella ayuda a interpretar correctamente esos impulsos internos. El discernimiento es una habilidad que se cultiva y se aprende. A través del tiempo, la experiencia y la reflexión, podemos identificar las señales de Dios y evitar confundirlas con tentaciones o engaños. No siempre será fácil reconocer esa voz interior porque el enemigo también intenta engañarnos y hacernos dudar. Por eso, tener una base sólida en la fe y estar arraigados en la palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Muchas veces la intuición que viene de Dios nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, a tomar decisiones difíciles o a enfrentar situaciones que parecen riesgosas. Sin embargo, la paz que acompaña esa voz es una confirmación clara de que estamos en el camino correcto. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y mente en Cristo Jesús. Esa paz es el sello divino que debe acompañar cualquier revelación o impulso espiritual. También es vital recordar que Dios respeta nuestro libre albedrío y no nos obliga a actuar contra nuestra voluntad. La intuición es una invitación, un llamado amoroso que nos impulsa a elegir el bien, la justicia y la verdad. Cuando decidimos seguir esa voz, experimentamos una transformación interna profunda. Se fortalece nuestra fe, se renueva nuestra esperanza y se profundiza nuestra alegría espiritual. La intuición también puede ser un medio para experimentar la dirección divina en momentos de incertidumbre o confusión. Cuando no sabemos qué camino tomar, esa voz interior se convierte en un faro que ilumina el siguiente paso. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones pequeñas y grandes. A quién confiar, cuándo hablar, cómo actuar, qué proyectos emprender. Dios usa esa voz para guiarnos en lo práctico y en lo espiritual. El cristiano que aprende a escuchar esa guía interior vive en una comunión constante con Dios, siente su presencia en cada momento y no se deja vencer por el temor ni la duda. Por eso, el llamado a suscribirse a este canal es también un llamado a fortalecer esa relación íntima con Dios, porque aquí se encuentra alimento espiritual que ayuda a discernir y a crecer en la fe. Dios quiere que experimentes su voz no solo en momentos extraordinarios, sino en el día a día, en lo cotidiano, para que tu vida sea un testimonio vivo de su amor y poder. No temas confiar en esa voz interior cuando está alineada con la palabra de Dios y trae paz a tu corazón. Es un regalo divino para tu protección, para tu crecimiento y para tu felicidad. Así, vivirás cada día bajo la guía directa del Espíritu Santo, caminando en luz, verdad y propósito. Que esta enseñanza te impulse a buscar a Dios con más fervor y a valorar la intuición como un canal sagrado de comunicación. En muchas ocasiones, Dios utiliza la intuición para protegernos de peligros invisibles o para prepararnos ante circunstancias que aún no comprendemos. La historia bíblica está llena de ejemplos donde la dirección divina vino primero como un impulso interno, una inquietud en el corazón o una sensación inexplicable que alertó a los creyentes de un cambio necesario. Cuando José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado, no perdió la fe ni dejó de escuchar la voz de Dios que le hablaba a través de su intuición. Esa voz lo guiaba a mantener la esperanza y a actuar con sabiduría. Finalmente, su fidelidad y su sensibilidad a la dirección divina lo llevaron a ser un instrumento clave para salvar a muchas personas durante la hambruna. Esto nos enseña que la intuición no es solo un sentimiento pasajero, sino un canal espiritual que Dios puede usar para cumplir sus planes de salvación y bendición en nuestras vidas y en las de otros. Sin embargo,
para que la intuición sea una herramienta efectiva en nuestro caminar espiritual. Es vital que la cultivemos en un ambiente de oración constante y obediencia. Dios no habla a quien no lo busca con sinceridad y humildad. La obediencia a los pequeños impulsos del Espíritu Santo, incluso cuando no entendemos del todo, abre la puerta a revelaciones mayores y a un crecimiento espiritual profundo. Por otro lado, la duda y la incredulidad pueden cerrar nuestro oído espiritual. Cuando desestimamos esos susurros internos como simples casualidades o emociones, corremos el riesgo de perder oportunidades divinas para transformar nuestras vidas. Por eso, la fe es la llave que abre la comunicación clara con Dios. La fe nos permite escuchar con el corazón abierto y responder con valentía y confianza. Además, no estamos solos en este camino. La comunidad de creyentes, la lectura bíblica y la guía pastoral son instrumentos que Dios usa para confirmar y fortalecer esa voz interior. No es saludable ni seguro depender únicamente de nuestra intuición sin el respaldo de la palabra y de la comunidad cristiana. Dios trabaja en conjunto con todos estos elementos para comunicarse eficazmente con nosotros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos hará que Él dirija nuestras veredas. Este pasaje resalta la importancia de no depender solo de nuestro propio entendimiento, que a veces puede estar confundido, sino de entregar la dirección a Dios, permitiendo que su voz en nuestra intuición se convierta en guía segura. Otra verdad poderosa es que Dios no solo habla para advertir o prevenir, sino también para fortalecer, consolar y animar. En momentos de tristeza, incertidumbre o dolor, la intuición divina puede traer un mensaje de esperanza y aliento que restaura el alma. Jesús mismo, en su humanidad, experimentó momentos de profunda comunión con el Padre, recibiendo dirección interior para cumplir con su misión. Nosotros también podemos experimentar esa misma comunión a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, es importante que aprendamos a distinguir la voz de Dios, no solo en los momentos críticos, sino también en la rutina diaria, en las pequeñas decisiones y en el silencio del alma. Cada día es una oportunidad para afinar nuestro oído espiritual y para dejar que Dios nos hable a través de nuestra intuición. Este canal existe para ayudarte a fortalecer esa sensibilidad espiritual, para que puedas vivir una vida guiada por la luz divina y no por las sombras del miedo o la confusión. Recuerda que suscribirte y formar parte de esta comunidad es también un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual y con la búsqueda constante de la voz de Dios. En medio de un mundo lleno de ruido y distracciones, la voz interior guiada por Dios es un faro que ilumina el camino hacia la paz, la verdad y la plenitud. Permanece atento a esos mensajes que llegan de manera sutil, pero poderosa. Son señales que Dios pone en tu corazón para que vivas con propósito y en victoria. Confía en esa intuición cuando esté alineada con la palabra y cuando te infunda paz, porque es un testimonio vivo del amor y la presencia de Dios en tu vida. Que esta enseñanza te impulse a vivir con los sentidos espirituales despiertos, siempre en sintonía con la voz que te guía hacia lo eterno. Es común que cuando enfrentamos decisiones importantes, la mente se inunde de dudas y temores. Pero en medio de ese caos mental, Dios puede susurrar a través de la intuición, una guía sutil que no siempre se explica con la lógica humana. La intuición divina es como una brújula interna que apunta hacia el camino correcto cuando nuestra razón no alcanza a entenderlo todo.
Por eso, debemos aprender a confiar en esa voz interior, especialmente cuando se siente acompañada de paz y certeza, aún sin tener todas las respuestas. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4, 6, 7 que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y mente en Cristo Jesús. Esta paz interior que supera las circunstancias es la señal clara de que nuestra intuición está siendo dirigida por Dios. Cuando tomamos decisiones guiados por esta paz, no solo evitamos errores, sino que también nos alineamos con el propósito divino para nuestra vida. Es vital, sin embargo, distinguir entre la intuición guiada por Dios y las emociones humanas pasajeras que pueden confundirnos. El Espíritu Santo produce frutos en nuestra vida que incluyen paz, amor, gozo, paciencia y sabiduría. Cuando nuestra intuición coincide con estos frutos, es más probable que sea un mensaje divino. Además, Dios puede usar experiencias pasadas, la Biblia, y la sabiduría adquirida para confirmarnos a través de la intuición, creando un cuadro claro que nos orienta. En ocasiones, la intuición puede funcionar como un sistema de alerta temprana, previniéndonos de caminos peligrosos o decisiones que nos alejarían de la voluntad de Dios, como en el caso de Pedro, cuando sintió la inquietud de no apartarse de Jesús ni por un instante. Aunque enfrentara pruebas y dudas, la historia de Pedro caminando sobre las aguas ilustra cómo la fe y la intuición pueden interactuar para lograr lo imposible cuando confiamos en Dios y escuchamos su voz interior. Este caminar guiado por la intuición divina nos exige una entrega constante y una vigilancia espiritual para no desviarnos por las distracciones del mundo. Pero también nos invita a vivir con valentía, sabiendo que Dios no nos dejará solos en el camino. La Biblia está llena de relatos donde la fe en esa voz interna hizo la diferencia entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Abraham, por ejemplo, actuó sin comprender todo el plan, pero obedeció la voz de Dios que le hablaba a través de su corazón. Su fe le abrió las puertas a un pacto eterno que todavía hoy bendice a millones. Asimismo, nosotros estamos llamados a escuchar y obedecer esa voz interior que puede cambiar nuestra historia y la de quienes nos rodean. Para ello, es fundamental mantener una relación íntima con Dios, mediante la oración diaria, el estudio de la palabra y la comunión con hermanos en la fe. De esta forma, afinamos nuestro espíritu para discernir con claridad la voz divina entre tantas otras voces. Este discernimiento es un don que Dios concede a quienes lo buscan con sinceridad y dedicación. Cuando reconocemos que nuestra intuición viene de Dios, se fortalece nuestra confianza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que no estamos solos. Nos convertimos en instrumentos en sus manos para llevar luz a las tinieblas y esperanza a los corazones cansados. Es por eso que te invito a suscribirte a este canal y seguir profundizando en el conocimiento de la voz de Dios que habla a través de la intuición. Cada paso que damos en fe nos acerca más a la plenitud de su propósito y a una vida en abundancia. En un mundo lleno de incertidumbres, aprender a escuchar esa voz interior es un ancla que sostiene el alma. No dejes que la duda apague esa luz. Al contrario, aliméntala con la palabra y la oración constante. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que la intuición divina sea la guía fiel en cada decisión que tomes. Recuerda siempre, Dios habla, y si aprendes a escuchar con el corazón abierto, encontrarás respuestas que transforman y bendicen tu vida para siempre.
Llegamos al cierre de este mensaje que nos invita a abrir los oídos del alma para escuchar la voz de Dios a través de la intuición. Quiero que guardes en tu corazón esta verdad fundamental. No estás solo en tu caminar. La guía divina siempre está a tu alcance, esperando que le prestes atención, que te detengas en el ruido del mundo y le escuches con calma. La intuición es un regalo que Dios nos ha dado para comunicarse de manera directa y personal. No depende de signos externos ni de explicaciones lógicas inmediatas, sino de esa certeza profunda que llena el espíritu y da seguridad, incluso en medio de la tormenta. Muchas veces el enemigo busca sembrar duda, confusión y temor para que ignoremos esa voz interior, pero recuerda que el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos habla con ternura y firmeza para indicarnos el camino verdadero. Es a través de la fe que podemos reconocer y seguir esa guía que viene de lo alto. Jesús mismo nos enseñó a estar alerta y a discernir el espíritu detrás de cada impulso o sentimiento, para no dejarnos engañar por falsas señales. Por eso, la oración constante y la meditación en la palabra son indispensables para fortalecer ese discernimiento y mantenernos firmes. El salmista nos recuerda en el Salmo 32:8, «Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Yo te aconsejaré y velaré por ti». Dios no nos deja a la deriva, sino que está atento a cada detalle, cuidándonos y dirigiendo nuestros pasos con amor infinito. Este llamado a confiar en la intuición divina es también un llamado a la valentía. A veces, la voz interior nos llevará por senderos que parecen inciertos o difíciles, pero cuando la seguimos, descubrimos que es el camino hacia la plenitud, la paz y la realización del propósito divino en nuestra vida. No temas al cambio ni a lo desconocido. Confía en que Dios es fiel y justo para guiarnos y sostenernos en cada prueba. La historia bíblica está llena de testimonios de hombres y mujeres que dieron un paso de fe siguiendo esa voz interior y fueron grandemente bendecidos, así como José en Egipto, que a pesar de las adversidades, supo escuchar la voz de Dios que le guiaba para salvar a su pueblo. O como Esther, que tuvo que confiar en ese llamado interno para enfrentar al enemigo y liberar a su nación. Cada experiencia, cada prueba y cada victoria es parte del plan de Dios, y la intuición es una herramienta esencial que nos conecta con ese plan. Quiero dejarte una reflexión final que puede cambiar tu vida si la haces tuya. Dios no habla solo en relámpagos o truenos, ni solo en grandes señales visibles. Muchas veces, su voz se escucha suave, delicada, casi como un susurro en el corazón. ¿Estás dispuesto a escucharla hoy? Si sientes ese llamado, esa inquietud, esa certeza, no la ignores. Al contrario, cultívala con amor y fe. Permite que la palabra sea la luz que ilumina ese camino invisible y que la oración sea el puente que te conecta con el cielo. Te invito a que permanezcas firme en esta búsqueda, que no abandones la oración ni la lectura de la Biblia. Que cada día sea una oportunidad para afinar tus sentidos espirituales y para crecer en la confianza de que Dios está contigo. Quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí, por abrir tu corazón y por confiar en que Dios te habla a través de la intuición. No olvides que este canal es un espacio para crecer juntos en la fe y el conocimiento de la palabra. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Comenta abajo cómo has experimentado la voz de Dios en tu vida y si este mensaje te ha ayudado a entender mejor ese don divino. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que cada día sea una nueva oportunidad para escuchar su voz con claridad y amor.
Te felicito por tu fe y valentía. Recuerda que la intuición es un camino seguro cuando está guiada por el Espíritu Santo. Permanece hasta el final con esa paz profunda que solo Dios puede dar. Él es el pastor que nunca abandona a sus ovejas. Que Dios te bendiga y guíe siempre.